Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la presente sesión coordinada de manera síncrona en la materia de los derechos de hidrocarburos, de derechos de hidrocarburos. Habíamos quedado en la anterior oportunidad desarrollando los aspectos más importantes y hablando de cada una de esas figuras que conseguimos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Entonces, continuando aquí con el desarrollo como tal, vamos a hablar, habíamos quedado, ya habíamos hablado de de las empresas mixtas, del procedimiento de servidumbre y de como tal, de qué era, a qué llamamos servidumbre, qué era como tal, y esos casos especiales que se presentan en la materia de los hidrocarburos, como es un caso específico de los terrenos baldíos y de qué ocurre en las servidumbres en un terreno baldío. Ahora vamos a continuar hoy con el tema de lo que es el régimen de regalía e impuestos según la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En cuanto a los volúmenes de hidrocarburos que pudieran ser extraídos de cualquier yacimiento, se presentan casos o en estos casos, el Estado tiene el derecho a una participación mínima del 30%. Esto como concepto de regalía. Ahora, en el caso en que la empresa explotante demuestra al Ejecutivo Nacional de que el yacimiento de petróleo resulta ser extrapesado, como el de la faja del Orinoco, y que como tal, pues no es económicamente tan beneficioso y explotable no es tan beneficioso. Entonces, en estos casos, pudiera el Ejecutivo Nacional rebajar esa regalía hasta un límite del 20% a fin de lograr lo que la ley denomina economicidad de la explotación. ¿Cómo dice la ley que debe pagarse esa regalía? El artículo 45 nos va a decir que puede ser en especie o en dinero. Así lo podrá exigir el Ejecutivo Nacional, dejando claro que la primera opción es recibirla totalmente en dinero. Esa es la primera opción. Pero en el caso es que expresamente el Ejecutivo Nacional decidiera recibir esa regalía en especie, pudiera utilizar a esos efectos eh, de transporte y almacenamiento, pudiera utilizar los servicios de la empresa explotador, los cuales pues deberán prestarlo hasta el lugar que indique el Ejecutivo Nacional, quien deberá pagar por esos servicios. Para calcular la cuantía de la regalía en dinero, el explotador deberá pagar el precio de los volúmenes de hidrocarburos tal cual como fue acordado a valor de mercado o al valor convenido, o en defecto de estos a un valor fiscal fijado por un liquidador. A ese efecto, el Ministerio del Petróleo liquidará una planilla, la cual deberá ser cancelada al Fisco Nacional dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la misma. Así lo ordena el artículo 47 de esta ley. Ahora, ¿cuáles pudieran ser los impuestos y cuáles son los que aparecen en la ley? Primero, un impuesto superficial. Segundo, un impuesto de consumo propio. Tercero, un impuesto de consumo general. Y uno que fue agregado en la reforma, que es un impuesto de extracción. Este impuesto de extracción equivale a un tercio del valor de todos los hidrocarburos líquidos que sean extraídos de cualquier yacimiento. Este calculado sobre la base misma establecida en este artículo 47 recién mencionado de la ley. Este impuesto será calculado mensualmente junto con la regalía respectiva prevista en el artículo 44 de la ley. Ahora, en el momento de calcularse este impuesto de extracción, el contribuyente tiene en estos casos, el contribuyente tiene un deber, eh,
perdón, tiene un derecho a deducir lo que hubiese pagado por regalía. Inclusive en el caso de que esa regalía adicional que esté pagando como haya sido como una ventaja especial. Otro de los impuestos incluidos en la nueva reforma es el impuesto de registro de importación. Este es el equivalente al 1 por 1000, es decir, al 0,1% del valor de todos los hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio nacional, calculado sobre el precio al que se venda el comprador de dichos hidrocarburos. Luego conseguimos en los artículos 49 al 54 lo que son las actividades industriales reguladas en la ley. Y a los efectos de saber cuáles son esas actividades de industrialización de los hidrocarburos, pues en este caso hidrocarburos refinados van a comprender todas las actividades de separación, de destilación, de purificación, de conversión, de mezcla y de transformación de esos hidrocarburos. Estos que sean realizados con el propósito de agregar un valor a esas sustancias mediante la obtención de especialidades derivadas del petróleo y de otros hidrocarburos. Estas actividades pudieran ser realizadas directamente por el Estado, también por empresas de su exclusiva propiedad, también por empresas mixtas con participación de capital estatal y privado, en cualquier proporción, y también por empresas privadas. La ley propone estimular, propone fomentar, propone asegurar cualquier tipo de promoción de estas actividades de industrialización de hidrocarburos en el país, a fin de que pues, se hagan más masivos estos procesos de industrialización. Las empresas privadas que se dediquen a este proceso de industrialización de hidrocarburos refinados deben obtener un permiso que es otorgado por el Ministerio del Petróleo. Además, quienes se dediquen a estas actividades deben inscribirse en un registro que al efecto lleva el mismo ministerio. Esta ley pues prevé también que esas actividades finales, como son las de comercialización, en estos casos pues la ley se va a referir al comercio interior y comercio exterior, tanto de hidrocarburos naturales como de sus derivados. En estas actividades de comercialización de hidrocarburos naturales solo puede ser ejercida por empresa del Estado. Y en el caso de las empresas mixtas que efectúen o desarrollen actividades primarias, solo pueden vender esos hidrocarburos naturales que produzcan a estas empresas del Estado. También la ley me establece expresamente que cualquiera de las actividades de suministro, de almacenamiento, de transporte, de distribución y expendio de lo que son eh, productos eh, derivados de los hidrocarburos, van a constituir un servicio público. Y las personas, bien sean naturales o jurídicas, que vayan a ejercer estas actividades, pues deben obtener necesariamente el Ministerio del Petróleo para él, estando en potestad de este ministerio de revocar esos permisos cuando se dé algún incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, en el reglamento o en las resoluciones. La ley también me estipula una imposición taxativa en cuanto a prohibir a las oficinas subalternas de registro y de las notarías de que cuando existan documentos relacionados con actos que tengan que ser o tengan que ser referidos a cualquier autorización del Ministerio del Petróleo, pues en estos casos no se le deben dar curso si no existe esa permisología o esa autorización. Y en caso de que no se tome en cuenta esta disposición, no tendrá igual ningún valor ni ningún efecto jurídico, y así lo establece el artículo 64 de la ley. Esto efectivamente se aplica en las oficinas de registro notarías y pues a manera, si se quiere,
de anécdota, en una oportunidad cuando se intentó registrar una figura mercantil, específicamente una firma personal ante un registro mercantil, como por lo general el objeto de esas firmas suele ser bastante amplias, pues en alguna de ellas se solicitaba que se fuera a encargar esa firma también de cierta comercialización, por ejemplo, de aceites de motor para vehículos, con lo cual, una vez presentada, pues de una me hicieron la observación de que tenía que quitar esa parte de objeto para poderle darle curso a la constitución de esa firma personal. Si no tenía el permiso, había que hacerlo así. Por último, esta ley, con referencia a esta ley, establece una sección referida a lo que son las multas y cuantía de cuando existan infracciones y que se puedan, ya que se pueden dar algunos incumplimientos referidos a la parte de la seguridad y protección de instalaciones, también a la protección de personas y bienes, en cuanto a lo que son la construcción de obras, también a lo que son las prestaciones de los servicios, en cuanto a también a las normas de calidad y al transporte y distribución de los hidrocarburos y de sus derivados y de cualquiera de sus productos derivados, así también como la estipulación de los precios y tarifas. En estos casos, pues hay unas sanciones tipificadas reflejadas en multas por unidades tributarias o de suspensiones de esas actividades por un lapso de tiempo, sin que esto no implique que también se aperturen otras acciones civiles, penales, fiscales o administrativas que puedan originar alguna otra medida por esas infracciones. Recuerden, esta ley fija o estipula sanciones o multas basadas en unidades tributarias. Recordemos que jurisprudencialmente se ha desarrollado de que se está haciendo las equivalencias de unidades tributarias, llevándolo a unidades de la moneda de mayor valor que cotiza en los mercados bursátiles. Entonces serían no unidades tributarias, sino las unidades de mayor valor. Ahora, a manera de resumen, en esta parte de esta ley de hidrocarburos, a manera de resumen, vamos a decir que esta pues partió de la división entre lo que se llaman las actividades de aguas arriba y las actividades de aguas abajo. Cuando se habla de las operaciones de aguas arriba, es cuando se comprenden de las actividades de exploración, producción y mejoramiento de crudos localizados en tres divisiones: Oriente, Occidente y Faja. Ahora, con respecto al negocio de gas, comprende producción, compresión y procesamiento. Ahora, cuando se habla de operaciones aguas abajo, incluyen las operaciones de refinación, comercio, suministro de crudo, productos refinados, el procesamiento, también el transporte y el mercadeo. Entonces, esas actividades aguas arriba se estableció que esas reservas son solo para el Estado como tal y que pueden ejercerlas como tal, bien sea por empresas en donde el Estado es el único accionista o con empresas mixtas. Y en el caso de las actividades de aguas abajo, la ley sí reconoció el derecho de la iniciativa privada para emprender esas actividades. Por último, podemos decir que desde el año 2006, fecha en la cual fue reformada la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se ha utilizado el instrumento normativo para crear empresas mixtas. Con esto se puso fin definitivo a la llamada apertura petrolera, ya que en efecto todos los proyectos petroleros en los cuales hubo participación privada o hay participación privada, pues hoy en día mayormente son controladas por el Estado, con las excepciones de las últimas concesiones. Ahora vamos a hablar de, si se quiere, lo que es la segunda ley orgánica de importancia o de más importancia en nuestro país, como lo es la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos. Los hidrocarburos gaseosos
no asociados a yacimientos de petróleo se van a regir por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999. Esta ley como tal se inspiró en la reforma de la regulación del gas natural en Europa. El articulado que vamos a conseguir en esta ley comienza estableciendo que serán bienes del dominio público todos los yacimientos de hidrocarburos gaseosos que están existentes en el territorio nacional. También bajo el lecho del mar territorial y en la zona marítima contigua y en la plataforma continental. Por tanto, serán inalienables e imprescriptibles. ¿Qué aspecto me va a regular esta ley? Bueno, aquí nos va a establecer que todas las actividades de exploración en lo que son las áreas acabadas de mencionar, en donde se van a buscar yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados y así como la explotación de esos yacimientos. También va a comprender o regular lo que es la recolección, almacenamiento y utilización tanto de lo que es el gas natural no asociado proveniente de dicha explotación como del gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles. También va a regular el procesamiento, la industrialización, el transporte, la distribución y el comercio interior y exterior de estos gases. Esta ley no ha establecido de que dichas actividades las podrán ejercer tanto el Estado directamente o a través de entes de su propiedad, o también lo podrán ejercer personas privadas, tanto nacionales como extranjeros, sin la necesidad de la participación del Estado. También vamos a conseguir y que me establece que expresamente que todas las actividades que están referidas en esta ley, pues son declaradas como de utilidad pública. Y así también como las obras de las cuales se ven desarrolladas estas actividades van a ser de utilidad pública. Adicionalmente a esto, las actividades relacionadas directa o indirectamente con el transporte y distribución de gases de hidrocarburos que estén destinados al consumo colectivo se van a constituir como un servicio público. Entonces, a grandes rasgos, podemos sintetizar la importancia de esta ley en los siguientes puntos que regula. Eh, Ella como tal regula la explotación de las reservas probadas de ese gas natural para atender primordialmente el mercado nacional doméstico, comercial e industrial y eventualmente el de la exportación como materia prima o combustible a otros países. También nos establece la propuesta para incrementar la reserva de gas libre, para así no depender en gran medida del gas asociado, que está sujeto a esas variables de la producción petrolera, estimulando como tal la búsqueda de yacimiento de gas libre. Vamos a ver igualmente que todas esas actividades de hidrocarburos gaseosos pueden ser realizadas directamente por el Estado o a través de sus entes, como ya fueron mencionados, y de las empresas privadas a través de licencias y permisos que se deben tramitar ante el organismo, que en este caso es el Ministerio de Petróleo hoy en día. Estas licencias y permisos se van a otorgar a proyectos, proyectos que estén bien determinados y que y tenga la comprobación que estén dirigidos al desarrollo nacional. El Estado en esta ley me fija que va a exigir una regalía del 20% por lo menos, sobre los volúmenes de hidrocarburos gaseosos que sean producidos. También nos establece la creación de un ente con autonomía funcional denominado Ente Nacional del Gas para promover el desarrollo de este sector y la competencia como tal en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos que estén relacionados con actividades de transporte y distribución que como les acabo de comentar, pues son declarados como servicios públicos, todas esas actividades. En cuanto a los precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribución,
Estas deben facilitar la recuperación de las inversiones y de obtener una renta razonable, así como también el mantenimiento adecuado del servicio, asegurando como tal a los consumidores el menor costo posible. Esta ley tiene algunas estipulaciones en las que se busca evitar las conductas monopólicas, es decir, no se permitirá que una misma persona realice o controle en una región dos o más de las actividades de producción, también de la del transporte o la de distribución. Sin embargo, cuando la viabilidad del proyecto lo requiera, pudiera ser autorizado por el ministerio para ejercerlas como tal. Y en este caso deberá llevarse contabilidades separadas, esto como unidades de negocio claramente diferenciadas. Entonces, aquí se va a dar prioridad, según lo que establece la ley, a los proyectos de industrialización de los hidrocarburos gaseosos que propendan a la formación del capital nacional, a una mayor agregación de valor a los insumos procesados y cuyos productos sean competitivos en el mercado exterior. La ley orgánica de hidrocarburos gaseosos descansa sobre dos grandes principios. En primer lugar, esta ley es una ley de liberalización del mercado, pues su objetivo central es la promoción y el estímulo de la inversión privada, ya que pues da mayor oportunidad al sector privado internacional y extranjero de participar en todas las fases relativas en esta industria. Esta liberalización se encuentra o encuentra diversos fundamentos jurídicos, principalmente en el artículo 58, en donde se derogó la reserva que se le hacía al gas natural en la ley de 1971. Entonces, esta cláusula derogó o eliminó las reservas que sobre el mercado derivaba según el anterior régimen jurídico. Y así se reconoce insistentemente en la ley actual al recalcar que los particulares tienen el derecho a ejercer las actividades que comprenden el mercado del gas, derecho que se entiende ahora propio de los operadores económicos como derivación del derecho fundamental a lo que es la libertad económica establecido en el artículo 112 de la Constitución. En segundo lugar, otro de los objetivos de la ley actual es remediar los perjuicios que eran derivados de un confuso manejo del régimen establecido en la ley derogada, porque pues atentaban contra la adecuada estabilidad institucional de lo que es el mercado de los hidrocarburos gaseosos. Por eso, a rasgos generales, esta ley, en cuanto a lo que es su estructura, es muy similar a la ley orgánica de hidrocarburos del año 2001, posteriormente reformada en el 2006, con las distinciones más resaltantes en cuanto a lo que es la posibilidad de la participación expresa de las empresas privadas en el sector. Además, del porcentaje de regalía es mucho menor al establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Vamos a ver entonces un caso práctico derivado de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia de la Sala Político-Administrativa, sentencia de fecha 6 de agosto del año 2009. Su número es el 1201, en donde se interpuso una acción reivindicatoria. Para los que no lo conocen, ¿qué es esta acción? Es aquella que tiene por objeto el ejercicio por parte del propietario de una cosa o de unos derechos de dominio a efectos de obtener la devolución de la misma por un tercero, que es el que la detenta o posee en ese momento específico. Entonces, en el presente caso, los presuntos propietarios ejercieron
una acción reivindicatoria para lo que es la devolución de un bien inmueble en donde existía una servidumbre de paso, donde habían obras que permitían el transporte de los hidrocarburos gaseosos. Entonces, estas son servidumbres que son declaradas de hecho y de derecho por razones de utilidad pública. Aquí los presuntos propietarios intentan esta acción para desalojar parte del inmueble por donde pasa un oleoducto y resulta que la sala ve de que aparte de que hay una servidumbre legal constituida por razones de interés público, pues los presuntos propietarios no pudieron delimitar como tal o tener una relación de identidad entre lo que estaban reclamando y lo que es la servidumbre sobre la cual recae esa delimitación de su inmueble. Por ello, pues fue declarada sin lugar esa pretensión de esos presuntos propietarios. Entonces, esto pasó aquí. Ahora vamos a ver brevemente lo que es la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de los hidrocarburos, que fue promulgada el 7 de mayo del 2009. El objeto de esta ley orgánica es como tal reservar al Estado los bienes y servicios conexos a las a la realización de estas actividades primarias. Estas serán ejecutadas directamente por la República y por su empresa que es Petróleos de Venezuela o de alguna filial que se designe a tal efecto o a través de sus empresas mixtas registradas bajo el ministerio y que como tal estén en control de PDVSA. Hubo un momento en el que esos bienes y servicios fueron tercerizados. Entonces, como eran esenciales para el desarrollo de las actividades de Petróleos de Venezuela y que sus filiales y sus filiales pues tuvieron que reservárselos a través de esta ley. ¿Cuáles son esos bienes y servicios que se refiere al artículo? El servicio de inyección de agua, eh, el servicio de inyección de vapor o de gas, que permiten incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor de recobro. También las actividades de compresión de gas y las vinculadas a las actividades en el lago de Maracaibo, tales como la lancha para el transporte del personal, de buzos y de mantenimiento. También las barcazas con grúas para el transporte de material, de diésel, de agua industrial y otros insumos. La de los remolcadores, la de las gabarras planas, boyeras, grúas o reemplazos de tuberías y cables subacuáticos. Y también las de mantenimientos de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza. Entonces, con esta ley, las obras, los bienes y los servicios fueron declarados como un servicio público y adicionalmente con un orden de interés público y social, estableciéndose aquí que el Ejecutivo Nacional pudiera decretar las expropiaciones total o parcial de acciones o bienes de las empresas que realicen estos servicios ya mencionados. Entonces, esta ley permitió la confiscación, eh, también la expropiación de un sinnúmero de empresas, tanto nacionales como internacionales, que en el caso de las internacionales que fueron expropiadas, pues estas no se quedaron de brazos cruzados y acudieron a cortes internacionales. O como en el caso famoso de la ConocoPhillips, en la cual acudieron a un arbitraje internacional y pues Venezuela salió perdidosa, condenando al Estado venezolano a pagar la cantidad de $2.000 millones y pues consecuencialmente a buscar el embargo de los activos de PDVSA. Y por último, en la referente materia vamos a hacer una referencia a lo que es el régimen fiscal aplicable a la industria petrolera. La participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero
va a comprender la regalía, los impuestos y los dividendos. Como tal, la regalía no es un impuesto, sino que es esa imposición, aquella parte que le corresponde al Estado por ser propietario del recurso. Y ese carácter impositivo viene dado por el ejercicio de ese poder imperativo de fijar impuestos relativos a la actividad petrolera, fundamentalmente el impuesto sobre la renta. Entonces, como el Estado se perfila en una condición de empresario petrolero, le corresponden unas utilidades por el negocio, las cuales forman o toman una forma de dividendos. Por ello, las leyes promulgadas del año 2009 proponían el armonizar la participación por esos conceptos y reducir la inestabilidad e incertidumbre al respecto. Por ejemplo, en el caso de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se establece una regalía mínima del 30%, que en armonía con una tasa de impuestos sobre la renta del 50% que va a ser fijada mediante la ley, pues entonces se aspirará a una participación fiscal nacional en un rango promedio del 54%. Ese nivel de regalía establecido puede llegar a ser superado mediante un régimen de ventajas especiales o reducido a un 20% en el caso de crudos extrapresados como los de la faja del Orinoco, que ya comentamos. Por ello, se establece adicionalmente que el Estado pudiera recibir esa regalía en dinero o especie. El valor del petróleo a los efectos del cálculo de la regalía en dinero será el del mercado, el convenido por las partes y en defecto de ello, el fijado por el Estado como un valor fiscal de referencia. Por ello, se va a contemplar los impuestos de superficie y consumo, los cuales pues revisten un carácter más instrumental. Esto según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y ahora, en el caso de los hidrocarburos gaseosos, no establece una regalía del 20% como vimos. Entonces, esto como, como lo último que íbamos a ver aquí en esta, en esta materia. Entonces, pues de antemano lo único que me queda es recordarles que siempre debemos llevar por delante eh, los principios y valores que debemos llevar en todas nuestras actuaciones como profesional. Entonces, espero haberles contribuido de alguna manera en el crecimiento y aprendizaje en el mundo del derecho en una materia tan especial. Pues por el momento, pues fue un placer. Igual estoy a la orden de cualquier duda o pregunta a través de la plataforma y de la mensajería instantánea de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Y eh, pues por allí los puede atender gustosamente. Por lo demás, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.